capítulo del programa Conversatorio UMAC TV, iniciado recién en septiembre de este año para profundizar en temas que son de relevancia nacional y también internacional desde la mirada de la Patagonia. En esta ocasión hemos traído un tema estratégico en medio de la primera Feria Subantártica del Libro. Hemos querido invitar a dos personas muy interesantes para conversar acerca de soberanía en el territorio subantártico. Quisiera comenzar presentándoles al contraalmirante Felipe García Huidobro, es el comandante en jefe de la Tercera Zona Naval. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Paula, y un orgullo tener la posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones y sobre todo con quien nos acompaña hoy día, sí, una verdadera eminencia en estos temas, don Mateo Martínez. Justamente. Una introducción entonces para hablar de nuestro segundo invitado, don Mateo Martínez Peros. Usted, bueno, hasta hace poco era todavía profesor de la Universidad de Magallanes, intendente de la región, fundador del Instituto de la Patagonia, Premio Nacional de Historia y siempre colaborando con UMAC TV cada vez que lo requerimos para hablar de identidad. Muchas gracias por aceptar también esta invitación. Gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta que les quisiera hacer, que tal vez podría ser evidente para algunos, pero es preciso declararlo. ¿Cuáles son los atributos que hacen que esta zona del planeta sea tan estratégica? Comenzando por usted. Bueno, en primer lugar, la posición muy particular y privilegiada que tiene como zona en la cual confluyen dos vías interoceánicas de verdadera importancia, como son el Estrecho de Magallanes y el Paso Drake. Eso lo hace muy especial. En segundo lugar, la proximidad a la Antártida. Eso genera una vinculación con ese continente, en el caso nuestro, nos da además los derechos irrenunciables que tenemos sobre ese continente, así que es una zona fundamental, importantísima, bueno, y toda la riqueza que ello tiene, que la manera tan especial como fue colonizada, cómo se inició su desarrollo, su poblamiento para el país. Creo que es una zona que todavía es bastante inexplorada y queda mucho por aportar y con un enorme potencial. Perfecto, Mateo. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista la mirada es, así como lo ha hecho el almirante desde el punto de vista de la geopolítica y de la estrategia, yo lo hago desde el punto de vista de la historia. Cuando uno piensa que el Estrecho de Magallanes fue la causa necesaria para la mayor proeza marítima de la que hay memoria en los anales del mundo, como fuera la de Fernando de Magallanes, en esa búsqueda del camino por Occidente para llegar a la tierra de las especias, para ampliar además todo el contexto de lo conocido del planeta. Cuando uno piensa que por allí, precisamente y gracias al éxito de esa empresa maravillosa ocurrida hace casi 5 siglos, en el 2020 se cumplirán efectivamente los 500 años, surge Chile a la geografía y a la historia, junto con el descubrimiento del Estrecho, la Patagonia y la Tierra del Fuego. Y ese hecho ya nos pone a nosotros en una posición especialísima. Luego, si uno piensa que el fundador de Chile, Pedro de Valdivia, lo primero que hace cuando inicia su proceso admirable, y iba a decir maravilloso, porque en algún sentido fue una maravilla, de crear un nuevo país con su voluntad, piensa inmediatamente que ese país es el término geográfico de ese nuevo reino que él está generando, tendrá que ser el Estrecho de Magallanes, y en consecuencia demandará a partir de 1547, que es cuando recibe la primera concesión, al emperador que le amplíe esa concesión hecha hasta el Estrecho de Magallanes. Y si uno todavía redondea esto y piensa que el libertador, don Bernardo Higgins, ese gran chileno, cuando estaba en el exilio peruano y se preocupa de los destinos de la república que va surgiendo, su gran anhelo es que Chile recupere, reivindique esa posesión y redondee ese dominio con la posesión efectiva, y fue su gran e histórica recomendación al presidente Bulnes, que se hace efectiva después, como bien lo sabemos, a partir de 1843. O sea, hay 3 elementos que desde el punto de vista de la historia ligan para siempre al Estrecho con Chile y a Chile con el Estrecho. Ahora, nosotros quisiéramos
poder también hacer alusión a este documento que conocemos, ¿cierto?, los tres y otras personas tal vez, pero no muchas en Chile, y que es un acta de una reunión que sostiene la Junta de Gobierno el año 1985, específicamente en el mes de abril. El acta de una reunión en la que la idea es aprobar este tratado de paz y amistad que se firma con Argentina en el contexto de la mediación papal, ¿cierto? Ese momento tan terrible cuando estuvimos a punto de entrar en una guerra con el país vecino. Ahora bien, en este contexto yo quisiera preguntarles a ustedes cuál es el valor que tiene este tratado de paz y amistad. Bueno, un valor muy trascendente porque finalmente norma y regula las relaciones que hoy día tenemos en esta zona con Argentina. Para nosotros significó cerrar un ciclo de diferencias permanentes que habíamos tenido con ellos y establecer una nueva visión de futuro, una visión de futuro que hoy día la estamos percibiendo que es absolutamente distinta, ¿ya? De más cooperación, ¿no es cierto?, una mirada en la cual podemos enfrentar el porvenir, digamos, con una mirada muy clara y yo creo mucho más realista y sin apasionamiento. Creo que con este proceso termina claramente una serie de posiciones que eran muy extremas y que finalmente nos permiten mirar el futuro, digamos, con esa mirada de cooperación más que de disputa. Fue un antes y un después. Claramente, claramente. Yo lo puedo decir, lo vivo permanentemente con las relaciones que hoy día tenemos con la Armada Argentina, por ejemplo. Yo viví en Puerto Williams durante 2 años antes de la firma del tratado, ¿ya? Y curiosamente mi contraparte argentino también estaba en Ushuaia en esa época. Ah, sí. Así que sabemos perfectamente lo que hablamos cuando decimos que los tiempos han cambiado, que hoy día tenemos una paz construida y que efectivamente hay que mirar el futuro común. Y lo hemos hecho con mucha actividad que creo que posteriormente dará el momento para comentarla. Claro. ¿Juan Mateo? Bueno, de nuevo, la mirada mía para poder responder esta pregunta debe ser hacia la historia. Cuando uno piensa que los países, las colonias americanas españolas, al llegar el año crucial de 1810, tuvieron que atenerse a lo que tenían dominado como principio de soberanía territorial para marchar en adelante como países independientes. Surgió evidentemente una doble interpretación una vez que pasó el tiempo y que Chile toma posesión del Estrecho de Magallanes, de la Patagonia y de la Tierra del Fuego a partir de 1843, respecto de las pretensiones que también la Confederación Argentina, en ese tiempo después República Argentina, establece sobre la parte austral del continente. Sobreviene entonces se inicia una controversia que va a durar mucho tiempo y que finalmente se resuelve en lo general, podemos decirlo hoy día con la perspectiva histórica, con el Tratado de 1881, que es la piedra miliar que establece los límites y las jurisdicciones de la República de Chile y de la República Argentina en la parte austral del continente americano. No obstante, también la historia nos dice que no fue fácil resolver eso y de nuevo en el curso del tiempo surgieron distintos problemas derivados de interpretaciones distintas, diferentes que se hicieron respecto de algunos puntos del articulado de este tratado. Y así se genera la cuestión de límites en la cordillera a partir de los años de 1884-85 y queda resuelto este tema harto espinudo por lo demás, recién con el laudo arbitral de 1902 dictado por Su Majestad Británica. Pero en la parte austral de la Tierra del Fuego se generó un problema que fue especialmente importante cuando el para nosotros absolutamente claro dominio chileno establecido por el Tratado del 81 en su artículo 3 fue a su vez cuestionado por distintas interpretaciones que pretendían que algunas islas de la parte oriental, situadas al sur del Bigle,
Picton Lenox Nuevo en concreto, no eran de propiedad chilena, sino que Argentina alegaba su pertenencia. Eso generó otro problema que tomó un siglo en ser resuelto y que tan bien como se ha recordado acá nos tuvo en una situación muy, muy difícil, tal vez la más dura y tremenda de cuantas hemos tenido en aspectos de tensión a lo largo de nuestra vida independiente y que afortunadamente resultó conjurada por la intervención de su santidad el Papa Juan Pablo II en 1978 y luego dio inicio a un proceso muy laborioso, el de la mediación, que se desarrolló con altibajos hasta el año 1984, en que finalmente se acordó sobre la base de la propuesta papal de 1982 un acuerdo transaccional entre Chile y Argentina que salvaguardara lo esencial de las posiciones de ambos países, y eso se materializó en el Tratado de Paz y Amistad de 1984, al cual usted ha hecho referencia y cuya materia debía ser finalmente conocida en los detalles y aprobada por la Junta para poder suscribir el tratado correspondiente. Y así fue, de hecho en esta sesión Y así fue efectivamente. efectivamente. Pero para usted, ¿qué relevancia tiene entonces este tratado en sí, en nuestra relación y en la situación Tiene, actual de Magallanes? tal como lo decía el señor almirante, una máxima relevancia. Si para nosotros el 81, el Tratado de 1881, es la piedra miliar de nuestra relación en lo jurisdiccional, en lo fronterizo con la República Argentina, el Tratado de Paz y Amistad afirma y reafirma ese concepto, porque aclaró toda duda que pudo haber sobrevenido en el tiempo entre 1881 y 1984. Toda duda quedó resuelta, no solo en cuanto al dominio de las islas y del mar territorial en el Beagle y su proyección, sino que además en lo que respecta a la boca oriental del Estrecho de Magallanes, donde allí con el tiempo había surgido un problema que, si de momento se mantenía un poco encubierto, podría haber eclosionado y haberse transformado en un incordio también dificilísimo. Todo aquello quedó resuelto de manera satisfactoria en este Tratado de Paz y Amistad, del que ya han transcurrido 30 años de feliz vigencia, y lo cual ciertamente nos satisface mucho, porque sobre esa base, tal como ha dicho el señor almirante, recojo su palabra, se ha cerrado un ciclo y se ha iniciado otro ciclo fecundo, abierto, de cooperación, de colaboración, de entendimiento y de mirada constructiva hacia adelante en los intereses comunes de estos dos países en el cono austral americano. Almirante, sería interesante que pudiéramos recordar específicamente qué es lo que se establece a través de este Tratado de Paz y Amistad, haciendo alusión un poco al mapa, porque dentro de esta reunión una de las mayores preocupaciones era cómo se iba a regular la navegación y si el término que se estaba ocupando en el tratado para establecer de que se podía seguir pasando por la boca oriental era el adecuado o iba a generar nuevos problemas. Claro. Efectivamente, la navegación y la división de las aguas y la proyección hacia la Antártica era, creo, la principal preocupación. Previamente, por tratados anteriores, se había definido, ¿cierto?, de que Chile debía mantenerse en el Pacífico y Argentina en el Atlántico, cosa que por lo más es bastante difícil en un área donde confluyen dos océanos, y definir como un límite preciso lo que hacemos en un mapa no es posible en la realidad física del lugar. Pero lo que hace finalmente el mapa, y es interesante el laudo arbitral inicialmente y posteriormente la mediación papal y el Tratado de Paz y Amistad, es consolidar claramente el límite a partir del resultado del laudo arbitral. Y eso es importante porque reconoce la soberanía de Chile en las tres islas, Picton, Lenox y Nueva, del área del Martillo, como se le suele llamar. Y además confirma la soberanía de Chile que algunos intereses argentinos reclamaban sobre incluso el archipiélago de las Wollaston, donde está la isla del Cabo de Hornos. Entonces, fue muy interesante el hecho que finalmente se aclarara todo esto. O sea, las islas quedan claramente definidas que pertenecen a Chile y que lo que
Chile interpretaba como las islas al sur del canal Beagle en el Tratado de 1881 pertenecían a Chile, quedó demostrado con la mediación y con el laudo previamente de que efectivamente pertenecían a Chile. Chile había ejercido derechos reales, teníamos gente que habitaba ahí, habíamos establecido Puerto Toro en la costa oriental de la isla Navarino como un ente, un enclave humano desde el cual se apoyaba la actividad de la minería del oro, por ejemplo, que se desarrollaba en esas islas. Había ganadería, en fin, había actividad claramente y presencia de colonos en esa zona. Por lo tanto, esto no fue más que ratificar lo que en la práctica se estaba dando. Chile había hecho actos soberanos, levantamiento de cartas hidrográficas, presencia de buques ahí, o sea, ratificó en el fondo lo que efectivamente veníamos haciendo de hace muchos años. Y claramente tomando entonces, como digo, el resultado del laudo arbitral, proyecta y aclara lo que viene más hacia el sur, más hacia afuera, y traza entonces 3 puntos iniciales que se llaman punto A, B y C, que hacen una proyección, lo muestro aquí en pantalla, sí, con el mapa. Esos 3 puntos los proyecta hacia el sureste y posteriormente desde el punto C traza una línea directamente hacia el sur hasta el punto D, el cual posteriormente se dirige hacia el oeste y queda totalmente alineado con el meridiano del Cabo de Hornos, ¿ya? Con el meridiano del Cabo de Hornos hacia el sur. Estos son 24 millas y esto posteriormente hacia el sur. Y esto entonces define claramente cómo queda el límite. Y otorga a su vez, entonces lo que usted me preguntaba, algunas facilidades para la navegación, ¿ya? Argentina sostenía que las aguas del canal Beagle hacia el oeste, ¿ya?, era otro corredor bioceánico, ¿ya? Lo que finalmente queda claramente estipulado que no es así al reconocer que se tratan de aguas interiores chilenas en el mismo tratado. Eso es muy interesante. Pero por ser un área de navegación compleja esta, siempre el interés argentino estaba probablemente en asegurar el tránsito por aguas más protegidas, como era el caso de los canales interiores nuestros. Y eso entonces se autoriza en este tratado y se permite la navegación hacia el oeste del canal Beagle, pasando por el Paso Timbales, el canal O'Brien, el canal Ballenero, el canal Cockburn, el canal Magdalena, finalmente, para llegar al estrecho y poder transitar entonces en dirección hacia el Atlántico, siguiendo a través de su boca oriental. Entonces, eso queda autorizado explícitamente en el tratado, es decir, los buques argentinos, los buques de guerra argentinos, ¿no es cierto?, solo deben solicitar el práctico, ¿ya?, a Chile con 48 horas de anticipación, que nosotros se lo colocamos y ellos pueden navegar. Es una navegación que está regulada, no se pueden hacer ejercicios, es solamente un tránsito, no pueden detenerse, no pueden haber actividades, no pueden operar helicópteros, en fin, si son submarinos deben navegar en superficie, o sea, una serie de normas, no pueden ser más de 3 tampoco, ¿ya?, no pueden haber unidades de desembarco, por ejemplo, y entonces se autoriza en ese sentido. Y de manera recíproca, Argentina entonces autoriza el libre tránsito sin práctico, entonces, porque son aguas más abiertas, de buques chilenos por el estrecho Lemer para entrar por la boca oriental del estrecho Magallanes. Ese es el aspecto de navegación, la principal, digamos, definición que produce este Tratado de Paz y Amistad. ¿Ha sucedido cuántas veces eso de que pasen buques de guerra a Argentina? Todo el tiempo, todos los años. Habitual. Argentina hace uso de este derecho, ¿ya?, frecuentemente. Cada vez que viene algún buque desde la zona norte, digamos, de ellos, muchas veces hacen uso de y nosotros tenemos la flexibilidad para otorgarles el necesario especialista en navegación para que los conduzca y los apoye en su tránsito por estas aguas. ¿Y estos temores que se planteaban acá de que pudieran surgir conflictos en alguna ocasión, ha habido algún problema a propósito de esto?
Han habido de repente algunas diferencias de interpretación por sectores donde navegamos, pero para eso tenemos nosotros anualmente reuniones y eso ayuda mucho. Yo tengo 2 instancias formales de reunión con mi par argentino, el comandante del área naval austral, que tiene su comandancia en Ushuaia, y vamos viendo y revisando cualquier situación que se produzca y aclarando inmediatamente la norma. Todo esto en directa coordinación, por supuesto, con nuestros mandos respectivos institucionales y por supuesto, con la Cancillería. Ahora, bueno, una cosa son los tratados, ¿cierto? Las leyes, todas estas normas, pero también todo eso es ejecutado por personas, ¿cierto? Claro. Que tienen sus puntos de vista. Sí. Y eso también es un tema cultural. Y yo quisiera un poco tocar ese tema a propósito de una parte de esta acta donde se sostiene una conversación entre el almirante Merino y el ministro de Relaciones Exteriores de la época, que es Jaime del Valle. Entonces aquí lo que dice el almirante Merino es, a lo único que me estoy refiriendo es que si el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto argentino dice la letra y el texto del tratado que vamos a suscribir se interpreta como que está escrito y no hay otra intención oculta bajo ello, nosotros nos quedamos tranquilos para toda la vida. El señor ministro de Relaciones Exteriores dice, almirante, creo que es imposible. Y el señor almirante Merino interrumpe diciendo, acuérdese que pusieron encima de los Andes un Cristo que representaba a Dios, que significaba que se demolería la montaña antes de que hubiera guerra entre estos 2 países. Y estuvimos a punto de ir a ella el año 78, el 19 de diciembre. El señor ministro de Relaciones Exteriores dice, almirante, yo lo comprendo. Y el almirante Merino dice, yo, con tratado o sin él, no les creo nada a los argentinos. Mi pregunta es, ¿qué de este espíritu de lo que se refleja acá queda en la Armada? ¿Queda algo de esto? A ver, yo no puedo, por el cargo que ostento, Sí. arrogarme la representación de la Armada. Sí, muy Yo bien. le puedo responder por la Acotadamente. tercera zona naval, Muy bien. pero sí le puedo decir de que claramente la situación ha cambiado. Y en ese sentido han trabajado los líderes para ir construyendo esta confianza. ¿Por qué se quebró esa confianza? Porque fíjese que nosotros suscribimos este tratado del año 1881. Incluso el canciller argentino, Bernardo de Irigoyen, pocas semanas después de firmado ese tratado, le hizo llegar al ministro, como se llamaba en la época, o sea, al embajador británico en Buenos Aires, un mapa con lo que se había firmado, un mapa coloreado, en lo que se indicaba claramente cuáles eran las islas que estaban al sur. Picton, Lennox y Nueva figuraban en ese mapa como chilenos. Entonces, claramente, la intención de quien firmó fue distinta de la intención de quien después interpretó de otra manera. Entonces, eso sucedió primero. Después, por poner algunos ejemplos, cuando se decide ir al laudo arbitral, finalmente la reina Isabel II de Inglaterra, asesorada por 5 jueces de la Corte Internacional de La Haya, ¿no es cierto?, publica el resultado de ese laudo, al cual nos habíamos comprometido como países, de que el resultado iba a ser respetado. Bueno, y en ese momento el gobierno argentino lo declara insanablemente nulo. Entonces, hay que entender el contexto también de las declaraciones. O sea, la experiencia que se vivió en esa época fue muy dura y muy difícil. O sea, yo necesito que mi contraparte, cuando hago un acuerdo, cuando firmo un contrato, ¿no es cierto?, estemos hablando de lo mismo y creamos lo mismo. Si esa contraparte, cuando el resultado no es el que esperaba, me dice, lo declaro insanablemente nulo, obviamente que el clima, ¿no es cierto?, y el reconocimiento al cumplimiento de la palabra empeñada, que es algo fundamental en las relaciones humanas y, por supuesto, más aún en las relaciones internacionales, está muy condicionado por ese tipo de situaciones. Entonces, de ahí la respuesta que pueden parecer a lo mejor muy apasionadas, ¿no es cierto?, en el contexto de hoy día, pero no nos olvidemos de que pocos años antes habíamos estado a punto de ir a una guerra, y una guerra que nosotros no provocamos, que justamente en el espíritu, porque el Tratado de 1881, que ha hecho referencia don Mateo, justamente una de las cláusulas fundamentales que dice se resolverá siempre en modos pacíficos cualquier diferencia. Y aquí
Chile se vio absolutamente amenazado en ese momento por Argentina. O sea, no debimos haber llegado nunca a eso, pero se llegó. Y se llegó, nosotros solamente estábamos defendiendo lo que se nos había otorgado en base al derecho internacional. Entonces, ese es un poco el espíritu. Por eso esa desconfianza, ¿cierto? Me parece a mí, no estoy... no puedo de alguna manera interpretar, ¿no es cierto?, al almirante Merino que estaba pensando, pero creo, sabiendo algo de historia y habiendo vivido un poco ese espíritu, es que se necesitaba tener muestras claras de confianza. Y esa confianza se ha ido construyendo. Ahora hemos tomado, fíjese, muchas medidas. Tenemos ejercicios con ellos. Fíjese que el año 99, en una medida absolutamente inédita y a mi juicio audaz de los comandantes en jefe de la época, el almirante Arancía por Chile y el almirante Marrón por Argentina, deciden traer a Talcahuano a reparaciones el buque insignia de la Armada Argentina, el destructor Hércules. Algo impensable, impensable, que produjo una sorpresa, pero mayor. Y esa fue una medida decidida, propuesta por ellos a los respectivos gobiernos, ¿no es cierto?, y autorizada por los Ministerios de Defensa y por los respectivos presidentes de la época, y que claramente inició una nueva época. A contar de ese momento, posteriormente, por ejemplo, establecimos en los ejercicios Vicaren que hacemos anualmente en la zona del Beagle. Tenemos con ellos también la patrulla antártica naval combinada. Llevamos ya 17 años con esta actividad en que anualmente estamos participando en la Antártica y nos vamos turnando. En este momento, por ejemplo, partimos la patrulla el día 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre con un remolcador de alta mar chileno, el Galvarino, y posteriormente un buque argentino. Nos vamos rotando para tener la responsabilidad del rescate y salvataje en la Antártica. Y así, o sea, tenemos mucha actividad de intercambio de oficiales, de estudiantes, en fin. Así que es otra época que estamos viviendo. Sin embargo, podríamos parafrasear un tango argentino, 30 años no es nada en la historia de la humanidad, ¿cierto? Y bueno, si en 1881 se llegó a un tratado que pensábamos que se iba a mantener, bueno, no nosotros, pero los de entonces, tal vez también este tratado pueda ser en algún minuto puesto en cuestión. A ver, no. De nuevo, los tratados internacionales son el fruto de un proceso de recíproca confianza entre los firmantes o los suscribientes de estos instrumentos, que va a regular desde el inicio, desde el momento de la firma para el porvenir, una situación. Y los tratados son elaborados, son pensados y son suscritos para ser respetados absolutamente. Eso ocurrió con el Tratado de 1881, nuestra piedra miliar en materia de jurisdicción territorial. Como bien ha recordado el almirante, lo que pasa es que hubo una historia después en que quizá por omisiones recíprocas en el cuerpo de lo escrito no se previeron o no se estatuyeron las cosas que debían haberse puesto y que en definitiva habrían aclarado todavía mejor el espíritu de los firmantes. ¿Y qué pasó? Ocurrió que transcurrió un siglo a lo largo del cual fueron surgiendo de hecho estas situaciones, interpretaciones distintas. Respecto de la boca oriental del estrecho estuvo clarísimo, ¿no es cierto? Cuando paro aquí un momento. Cuando uno piensa que el Tratado de 1881 es una gran transacción en el que Chile sacrifica su dominio a la mayor parte de la Patagonia y a la totalidad de la Tierra del Fuego por mantener la soberanía exclusiva y absoluta sobre el estrecho de Magallanes, eso es una gran transacción. Sin embargo, tan claro como era y como fue, surgieron con el tiempo tesis, el delta, que fue una interpretación argentina en el sentido de que el estrecho libre para la navegación de todas las banderas, en lugar de tener una sola salida como era la histórica, entre los cabos Pilares y Evangelistas, ¿no? Tenía otras a través del canal Magdalena, a través del canal Bárbara, a través del canal Abra, la tesis famosa que Chile jamás aceptó del delta. Pero por otro lado también se genera una situación curiosísima, que es
la de interpretar o afirmar que el inicio geográfico del estrecho de Magallanes no es la punta Dúngenes, por el lado del norte, sino que el Cabo Vírgenes, que deja un trozo de costa atlántica que los argentinos presentaban como costa del estrecho y en consecuencia generan para ellos una tesis de ser corribereños, de ser co-garantes además de todo lo que se había pactado en el 80. Esa situación sobreviniente pudo tener solución, que era tremendamente inquietante, pudo tener solución recién en el Tratado de 1984 y sobre eso abunda el documento que usted tiene en la mano. Pero ya digo, estos 30 años que sí son, el tango dirá una cosa, pero la práctica nos ha dicho otra cosa. El almirante de nuevo tomó palabras de él, muy feliz. Se trató de construir, reconstruir la confianza dañada, de tal manera que, aclarando los puntos, para el futuro la situación se diera en los mejores términos de armonía y de colaboración, en los mejores términos. Y se han instituido entonces, en ese tratado de 1984, comisiones, modos de actuar, modos de operar, que vayan salvando cualquier dificultad, por nimia que sea, de tal manera que esa confianza se mantenga invariable a lo largo del tiempo y se vaya solidificando, se vaya confirmando. Eso es lo importante. 30 años en ese caso importa mucho. Bueno, y también cada día, ¿cierto? Para poder mantener esa confianza. Sí. Ahora, bueno, de hecho también uno siente ese espíritu tan fuerte cuando llega a esa punta Dúngenes, ¿cierto? Y es muy extraño ver ese faro de la Argentina al lado de Chile, ese límite tan vulnerable que se puede ver, ¿cierto? Por eso es tan importante que existen este tipo de tratados. Pero a mí me gustaría que ahora fuéramos un poco al concepto de soberanía que tenemos. Analizar qué entendemos por soberanía, porque más allá de los límites que pueda mostrar un mapa, son personas habitando un territorio, ¿cierto? Cuando se plantea que es importante mantener esas islas por un tema de navegación, por la propiedad sobre el estrecho, también podríamos pensar en que las zonas extremas de Magallanes tal vez no están siendo en la práctica consideradas desde el punto de vista también de la soberanía, porque cuando vemos Puerto Edén, por ejemplo, el abandono que tiene en términos sociales, en términos económicos, en términos no culturales, porque ahí estamos hablando de un pueblo originario, pero sí están demasiado aislados. Y ese es un lugar estratégico en términos de soberanía, ¿cierto? Porque ahí todavía hay un punto donde no se establece de manera definitiva el límite. Puerto Williams, hace poco conversaba con el intendente, reconoce que también ha habido un abandono de esa otra zona extrema de Magallanes. Entonces, ¿cómo ejercemos soberanía en Magallanes? La pregunta es excelente, de verdad, porque da en el meollo de lo que a nosotros nos interesa en este momento. Desde mi punto de vista, Chile, los gobiernos de Chile, a lo largo del tiempo, se han mantenido en deuda con Magallanes en esta materia y se mantienen en deuda. Cuando uno piensa que hace 100 años atrás, poco más, poco menos, la Armada de Chile plantea formalmente al gobierno de la época, entiendo que era el de don Pedro Montt, no importa, o el de don Germán Riesco, la necesidad de establecer un cable submarino que una al territorio metropolitano de Chile, entendido por su inicio en el sur, en Puerto Montt, con Magallanes para los efectos de otorgarle las mejores comunicaciones posibles de acuerdo con la tecnología de la época. Ha pasado más de un siglo y recién ahora, vamos a tener la realidad de la fibra óptica a través del territorio chileno, que nos va a dar autarquía plena en materia de comunicaciones, autonomía plena en materia de comunicaciones, servicio pleno como debe ser en la integridad del país. Pero ha tenido que pasar un siglo. Entonces uno tiene derecho a preguntarse, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayan pasado tantísimos gobiernos de distintos signos y no se haya resuelto esta materia? Es porque yo tengo la respuesta, ¿no es cierto?, desde mi punto de vista, que alguna vez la he escrito también. No ha habido nunca la sensibilidad suficiente y constante, porque pudo haber habido en un momento dado, pero constante en el tiempo, que permita
una adecuada preocupación del Estado de Chile por su región más austral. Recién ahora estamos pensando cómo y qué tenemos que hacer. Y yo me aprovecho de este hecho y de esta pregunta incluso para señalar cómo algo tan importante como la construcción por el servicio militar, por el Cuerpo Militar del Trabajo en la península Antonio Varas, del camino de penetración que va a llegar finalmente al fiordo Pil, se espera, ¿no es cierto?, nos va a poner en un punto de enlace con la vía ya construida de la carretera austral por el lado del territorio de Aysén hasta Tortel y Yungay, de tal manera que vamos a tener allí la continuación de la vía terrestre, marítima y vincular efectivamente a Magallanes. Eso es una forma. Y la otra, la fibra óptica, lo cual permitirá que Chile de verdad haga presencia, soberanía en el mejor sentido y en el más constructivo de la palabra y reconozca ante sus ciudadanos la importancia de este territorio que nos pertenece desde hace 5 siglos. Almirante. Concuerdo, por supuesto, con lo mencionado por don Mateo, y me parece que hemos focalizado probablemente los gobiernos y los ciudadanos el concepto de soberanía muy centrado en el aspecto defensa. Pero la soberanía no solo se reclama, la soberanía hay que ejercerla, y se ejerce con presencia no solo militar, naval o aérea, sino que con presencia efectiva del Estado y de los ciudadanos. Entonces, tomando por ejemplo el ejemplo de Puerto Williams y de los colonos que allí han existido desde mucho tiempo, desde más de un siglo, que hubo gente instalada ahí con pequeñas estancias, pequeños territorios dedicados al cultivo, a la pesca, en fin. Bueno, esa gente tenemos como Estado de Chile la obligación de apoyarlo, de sostenerlo. Entonces, efectivamente, el Estado está en deuda con el desarrollo de esos lugares. Yo viví 2 años, 83, 84 en Puerto Williams, y efectivamente lo que se ha podido desarrollar esa localidad, que nace, fíjese, por una idea visionaria del presidente Gabriel González Videla. Él, cuando viaja a la Antártica, el primer presidente del mundo en visitar la Antártica, en el transporte Angamos, el año 1948, navega por el canal Beagle, y al recorrer esa zona sucede lo que se genera con el conocimiento, porque esta situación que vimos aquí es por desconocimiento. Él dice, debemos establecer aquí un asentamiento humano. Y ordena la creación de una comisión compuesta por 2 personas del gobierno provincial de la época y por los comandantes en jefe respectivos de las Fuerzas Armadas de entonces. Y ellos recorren, navegan durante un tiempo toda la isla Navarino y verifican entonces un estudio, un análisis de cuáles son las áreas o el área más apropiada para establecer este asentamiento humano, y se le determina de que es Caleta Luisa, posteriormente llamado Puerto Williams. Y ahí se funda este primer asentamiento que nace como una base naval, pero que al poco tiempo empieza también a llegar población civil, que se instala también en las inmediaciones, y así como llegan también la población yagán. La abuela Cristina Calderón, la escuchaba el otro día, conversaba con ella, me contaba que había llegado al año 60. Puerto Williams fue fundado en 1953, o sea, la gente se fue trasladando, porque ahí, ¿qué es lo que había? Había una presencia del Estado, no era solo la Marina, es el Estado de Chile que empieza a llegar, y obviamente les facilita la vía, y entonces empieza a crear esa comunidad. Entonces, aquí hay un desafío importante. En esa misma oportunidad, yo el año 84, recuerdo un día que llegó una comisión del Ministerio del Interior que eran 3 ingenieros, venían del Ministerio del Interior, un programa que se llamaba Chile Futuro. ¿Y a qué vienen?, pregunté yo. Estamos definiendo por dónde debería ir la ruta para unir Estancia Vicuña con Caleta Allende Gaya. Fíjese usted, 30 años atrás. Aún no terminamos. Si vemos el vaso medio lleno, porque esto se lo comenté al presidente Piñera, bueno, me dijo,
ya vamos avanzando y queda mucho menos, es verdad. Pero es una muestra de que falta mucho por hacer. Y no solo ese camino, era otros más. El camino hasta Puerto Toro, que todavía lo tenemos pendiente, el camino hacia Caleta Gulaya, en fin. O sea, hay un potencial enorme en esa zona, y lo mismo sucede en la zona de Puerto Edén, pero hay que hacer un esfuerzo y hay que estar dispuesto a pagarlo. ¿Ya? Y eso requiere un esfuerzo de todo el país, pero una visión de Estado, no una visión solo económica. Por eso es que la infraestructura aquí no se desarrolla. Si cuando decimos tenemos 160.000 aproximadamente argentinos en el lado de Tierra del Fuego que les corresponde a ellos, y 7.000 en el nuestro. Claro, obviamente que no es rentable construir un camino, ¿no es cierto?, que beneficie solo a 7.000 personas. Será más rentable construir uno en la zona central donde se van a haber beneficiado varios millones. Pero la infraestructura, al construirla, va a generar desarrollo, por eso es muy importante. Aquí tenemos que potenciar eso. Ahora bien, este concepto de soberanía, ¿no será que también sigue siendo todavía muy, en términos culturales, europeo, puesto que en rigor poblamientos humanos existían en Isla Navarino? Y de hecho, los yaganes que estaban en Bahía Mejillones fueron trasladados de alguna manera obligatoriamente hacia Villa Uquica, que está en el margen de Puerto Williams, que está de hecho al lado del basural. En Puerto Edén estamos hablando de un poblamiento humano cahuéscar, que tenía sus costumbres y que después cuando se instala, digamos, la Fuerza Aérea, ¿cierto?, en esta zona de Puerto Edén, convoca o atrae a los pueblos para que vayan en el fondo, una aculturización, es lo que ellos denominan como pueblo cahuéscar. Entonces, y justo coincide con que son los dos extremos donde la soberanía chilena no se está llevando a la práctica en los términos que dice usted que falta. ¿Será entonces que todavía seguimos muy europeos con nuestro concepto? A ver, yo primero recojo el comentario de Villa Uquica. Sí. Justamente la conversación que tuve el día viernes pasado con la abuela Cristina no dejó de mencionarme ella y su hija Lidia, que vive en Puerto Williams, el reconocimiento y el agradecimiento del apoyo permanente que había tenido por parte de la Marina de Chile durante su existencia. Entonces, esta instalación al lado basural me parece que no es tan así. Es cierto que está a una distancia más que prudente, o sea, la gente fue instalada ahí, se le ha dado apoyo, en fin, yo creo que y el mayor respeto a lo que significa esa cultura y por lo demás, un pueblo absolutamente ligado al lugar con una capacidad de sobrevivir en condiciones extremas admirable. Y me alegro que hoy día estemos recuperando esa riqueza cultural que conlleva. Pero yo creo que la mirada tiene que ir, como digo, de manera más integral, creando infraestructura, pero pensemos en el esfuerzo, por ejemplo, que se hizo hace años atrás de colonizador en el sector sur, particularmente en Aysén. ¿Qué pasó? Había mucha gente interesada en eso. Y yo creo que hoy día también la hay en esta vida un poco idílica, ¿no es cierto?, arrancarse de la zona central, a lo mejor del tráfico de Santiago, etc. Pero faltó el apoyo del Estado. Faltaron postas de primeros auxilios para atender, doctores para atender a esos niños o a esos adultos, faltaron escuelas, en fin. Entonces, no basta con quererse, hay que realmente planificar muy bien. Y yo creo que aquí debiéramos decir, bueno, ¿cuál es, por ejemplo, el Puerto Edén que soñamos? ¿Cuál es el Puerto Williams que queremos? No debiera ser una cosa como Punta Arenas o como Ushuaia, no. Ellos es muy particular. También Ellos, claro, pero tiene un potencial que es atractivo. Uno conversa con la gente que está allá, de los turistas que van, ¿ya? Y están fascinados con lo que significa, con lo que es. Pero hay que mejorar servicios, hay que proveer de mejor manera, ¿no es cierto?, algunas instalaciones. Y eso es un trabajo que yo creo que vamos ya en el camino correcto, pero hay que apurar un poco el acelerador porque va lento, sí. Don Mateo. Abundar simplemente en el hecho que ha sido bien señalado que la presencia soberana de un país sobre un territorio determinado no tiene que ver necesariamente con la defensa, la seguridad nacional, como suele ser pensado por el común de la gente e inclusive a veces por las autoridades. No, es mucho más complejo, mucho más amplio, mucho más profundo. Está la infraestructura, están las medidas económicas de fomento, está el poblamiento en consecuencia, pero hay además medidas complementarias. Cuando uno piensa que
Y quiero señalar un ejemplo que me viene, no obstante que sea muy cercano. Cuando yo desempeñaba la intendencia de la región de Magallanes hace ya medio siglo atrás, uno de los hechos una de las acciones que realicé mejor pensadas, y lo digo con la perspectiva del tiempo y de la que estoy realmente más orgulloso, es la institución del sistema de parques nacionales y reservas naturales en Magallanes. Conté para eso con la comprensión de un hombre extraordinariamente clarividente, que fue el ministro de Agricultura del presidente Frei Montalva, don Hugo Trivelli. Y echamos adelante un sistema admirable, porque en mi concepción, primero había que proteger la naturaleza, preservarla, esta naturaleza austral, el extremo austral del continente americano, una posición admirable realmente, entre dos océanos, o tres si uno piensa todavía en el océano Antártico, con un valor desde el punto de vista científico. ¿Cómo era posible que figurara, ¿no es cierto?, solamente como ocupable y ocupado aquello utilizable económicamente y el resto estaba absolutamente desocupado? No podía ser ante los ojos ni los propios chilenos ni de los otros países. ¿Cómo puede tener un país desocupado absolutamente un territorio? No, aquello que no puede ser ocupado económicamente debe ser preservado. ¿Para qué? Para el disfrute de la nación chilena, para la preservación del conocimiento científico, para el adelanto finalmente de la humanidad en muchos aspectos. Mire usted cómo ha cambiado en 50 años. Instituimos ese sistema, tenemos los grandes parques nacionales, el Alberto de Agustín en la Tierra del Fuego, el Parque Nacional Bernardo Higgins, la Reserva Alacalufes. Bueno, eso es una forma de hacer soberanía también. Promover la navegación, no solo la navegación comercial, sino la pesquería, como se ha hecho, y se debe la navegación de turismo en todos los niveles, desde los kayaks a los grandes cruceros turísticos. Todo aquello es una forma de establecer presencia jurisdiccional, presencia soberana, útil, que reemplaza en cierto sentido a la humana permanente cuando las condiciones ambientales no lo permiten, pero además establecer las comunicaciones en la forma que lo he dicho, ese tipo especial de infraestructura, no la caminera, no la portuaria, pero sí aquella otra de las comunicaciones tan importantes, de las líneas marítimas que vinculan al sistema terrestre. Eso es una forma de hacerlo. Chile, digámoslo de una vez por todas, sigue estando en deuda con su región austral, en particular con Magallanes. Y esa deuda no se pagará mientras esto no sea resuelto y sea visto, como ha dicho el señor almirante, con visión de Estado, no con una visión economicista de corto plazo, en una visión de Estado de largo plazo, en la que nuestros vecinos argentinos nos han venido dando un ejemplo admirable a lo largo del tiempo en su parte jurisdiccional. Don Mateo, almirante, nos costó mucho reunirlos, pero espero de verdad que se pueda volver a dar esta ocasión porque el tiempo se nos fue volando, pero fue muy interesante, no alcanzamos a profundizar más acerca de la soberanía científica, por ejemplo, que se puede también ver desde ese punto de vista. Es una paz bastante más económica, ¿cierto?, que otras. Así que, bueno, les agradezco su presencia y que este tema siga reverberando en las opiniones de las personas que nos están viendo y dé para conversar. Muchas gracias. Hasta la Muy próxima. bien. Bueno, de verdad, muy interesante. Gracias a ustedes también, entonces, por asistir a la conversación. Una vez más, UMAC TV hablando acerca de identidad y de profundidad en torno a nuestra región de Magallanes.